nosotros, por lo general, solemos trabajar con los ángulos en radianes, ¿no? Supongo que nosotros tenemos que calcular en algún momento, esto les va a pasar en física más que nada. Por ejemplo, tienen una fuerza multiplicada por el coseno de 45. Los 45 grados en radianes son pi sobre 4. Por lo general, es bastante común, no sé si en física del curso del ingreso, esto vamos a usar en verde. Pero sí va a ser bastante normal que los ángulos los empiecen a usar en radianes. O sea que coseno de 45 va a ser igual a coseno de pi cuartos. ¿Qué pasa? Si ustedes trabajan con esta notación en la calculadora, tienen que fijarse que en la pantallita de arriba tengan una cosa, como unas palabras que les digan deg, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta. Y si van a trabajar con esta notación, tienen que tener una pantallita que les diga rad, que están trabajando en radianes. ¿Qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, hacen coseno de pi sobre 4 y tienen la calculadora programada o seteada en D, lo que les va a hacer es dividirles el 3,14 sobre 4, entonces les estaría calculando el coseno de un ángulo de 3,14 dividido 4, no les estaría calculando el de 45 grados. Esto para que lo tengan en cuenta, porque pruébenlo, fíjense que si la dejan en DEC y les ponen coseno de 45, le va a dar un valor, y si lo ponen con los radianes, y si ponen el pi sobre 4, les va a dar otro que es cualquier cosa. Bueno, si trabajan con pi, acuérdense de cambiar la calculadora a radianes y viceversa, ¿no? Si yo venía trabajando con radianes y de repente paso al sistema sexagesimal, lo tengo que cambiar. Eso para que lo tengan en cuenta. Acá vamos a tener 3 medios de pi, como les venía diciendo. Uso 3 medios pi. Y acá vamos a tener 2pi. Entonces nos dicen que tenemos que pasar en el 1A, esto como para que lo tengan en cuenta, pi medios es un giro, pi son 180 grados, 3 medios de pi es 3/4 del giro, y cuando tenemos ya el giro completo va a ser 2pi. Entonces nos dicen a nosotros, tenés el siguiente ángulo, tenés que alfa en radianes es igual a pi sobre 4. Miren, justo el ejemplo que les daba recién. Lo tenés que pasar a grados. Esto que nosotros lo tenemos en radianes, lo tenés que pasar a grados. ¿Cómo se hace esto? Con regla de 3 simples. Yo calculo que regla de 3 simples lo deben manejar. Déjenme que voy a cerrar. Ahí está, un cachito de la ventana, que me venía todo el sol en la cara. Entonces nosotros tenemos que plantear la siguiente relación. Si yo sé que, por ejemplo, agarro cualquiera. Yo sé que, por ejemplo, 90 grados es pi medios, o 180 es pi, puedo agarrar cualquiera de esta relación, ¿no? Este es 90, 180, 270 y 360 grados. Entonces yo sé, por ejemplo, si pi es igual a 180 grados, ¿no? Pi cuartos, ¿a qué es igual? Y la regla de 3 simples, ¿saben cómo es que se usa? No sé si alguna vez lo vieron. Claro, bueno, mejor. Es este de acá, el que tenemos a la izquierda, por el de 180 se multiplica y se divide con este. ¿No? Tenganlo en cuenta. Entonces, les va a terminar quedando pi sobre 4 por 180, todo esto dividido pi. En definitiva, esto les va a terminar quedando 180 sobre 4, ¿no? Porque con el pi se les va a ir. Entonces, tenemos que pi cuartos es igual a 45 grados. Que tiene sentido, ¿no? También esto lo podemos ver, corroborar. Si pi medios es 90 y la mitad de 90 es 45, estaría por acá. No sé si ustedes pueden ver el mouse, pero tiene sentido que el pi cuarto sea 45 grados, ¿no? Sería una recta que está por acá, ¿no? Tendría que ser. Este ángulo sería pi cuartos. Esto para que lo tengan en cuenta. Y los demás son todos iguales. Podemos hacer el B, pero la relación siempre es la misma. Por ejemplo, tenemos el B, me preguntan, 4/3 de pi. ¿A qué es igual? Y hago lo mismo. Si yo tengo que pi es igual a 180, ¿no? 4/3 de pi
a qué es igual. Y hago la multiplicación. Hago esto por esto dividido pi. Fíjense que siempre los pi se me van a terminar yendo, que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Porque se cancelan. O sea, yo en el sistema sexagesimal uso, ahí estamos. No tengo que tener ningún pi. O si tengo pi me va a representar 3,14. Entonces, si ustedes hacen la cuenta esta, les va a terminar quedando, sería 180 por 4 dividido 3, porque los pi se me cancelan, me va a terminar quedando que esto es igual a 240 grados. Los demás ejercicios, o sea, los que hicimos fueron el A y el B. El C y el D son exactamente lo mismo. Háganlo como para ir acostumbrándose a hacer los cambios estos. Total, no es difícil, es un poco más mecánico. ¿El 3 se cancela? No, el 3 no se cancela. ¿Con quién se cancela? No, el 3 no se cancela el pi con el pi. Fíjate que este va a pasar multiplicando, te queda 4/3 pi sobre pi. O sea, te quedaría 4/3 pi por 180. Todo esto... Creo que se refiere a que se simplifica el 180 con el 3. Al multiplicar. Claro, sí, pero te termina dando 240, ¿o no? No es que le pifié. Claro, sí, pues el 3 te queda en 1, el 180 en 60. Claro, sí. 60 por 4, 240. Está bien. Claro, yo pensé que me hablaban de la regla de 3 simple. No. O sea, cuando hagan la operación sí se va a terminar simplificando. Bueno, después tenemos el caso opuesto, ¿no? Tenemos los ángulos y nos piden que los expresemos en radianes, que es lo que nos piden en el 2. En el 2A, por ejemplo, nos dicen que hay que pasar 315 grados, ¿no? Usamos exactamente la misma relación. Yo sé, pero al revés. Yo sé que 180 grados es pi en radianes, ¿no? Entonces 315, ¿cuánto va a ser? Y 315 por pi dividido 180. En este caso nos queda que 315 grados en radianes son 7/4 de pi. Hasta acá me siguen, es bastante mecánico, no hay mucha ciencia, es aplicar regla de 3 simple. Es bastante mecánico. Yo calculo que con estos tres, el 1 y el 2 son sencillos. Si no tienen ninguna duda, podemos pasar al 3, que acá sí por ahí hay un poco más para ver. Yo no entendí bien el 2, como hiciste. El 2, joya. Vamos a hacer entonces, a ver el de 90. Vamos a hacer entonces el de 90. Yo tengo la siguiente relación, ¿no? Es como hacer una igualdad. Yo sé, por ejemplo, que tener 180 grados, ¿no? O tener pi radianes es lo mismo. Son dos maneras de decir lo mismo. Quiero borrar unas cosas acá. Suponete que yo te pregunto cuál es este ángulo. Y vos me decís, y este ángulo vale 180 grados. ¿No? Medio giro, el ángulo llano. Bueno, este mismo ángulo se puede expresar en radianes, como le dio Maricel, con todo el tema de la circunferencia de radio unitario, etcétera, lo pueden expresar como pi. Entonces, decir 180 grados o decir pi radianes es lo mismo. Estoy expresando un giro. A mí entonces me preguntan, ¿qué es lo que usamos acá? Si yo tengo pi cuartos, por ejemplo, así como lo conocíamos antes, que ves lo general lo que se trabaja en la secundaria, en la primaria, ¿cuántos grados son? Pi sobre 4. Y hago la relación. Si yo sé que pi es 180, ¿no? Por lo que dijimos recién, es el medio giro. Si pi es 180, pi sobre 4, ¿cuánto va a ser? Y planteo la regla de 3 simple, que es hacer este que yo tengo acá, por este de la derecha, arriba, sobre el de la izquierda. Y me termina dando 45 grados, que está bien. Ahora me lo preguntan al revés. Yo tengo 315 grados. ¿Cuántos radianes son? Y hago lo mismo, lo planteo lo mismo, pero al revés. Me están preguntando, es como que me la están dando vuelta, ¿no? Entonces, yo antes sabía cuánto vale pi, que vale 180.
Y ahora planteo lo mismo, pero al revés. Yo sé cuánto vale 180 en radianes. 180 yo sé que es pi. 315 entonces, ¿cuánto va a ser? La regla de 3 simple. 315 por pi dividido 180. Fíjate que si haces 315 dividido 180, te da 7 cuartos, y bueno, por el pi que tenías, te queda 7 cuartos de pi. Podríamos haberlo planteado con cualquiera de otras. Yo, por ejemplo, esta es una manera. Supóngase que yo lo quiero hacer con 90. Yo sé que 90 grados es pi sobre 2, perdón. Entonces 315 me va a terminar quedando 315 por pi sobre 2 sobre 90. Y me va a dar de nuevo 7 cuartos. 7 cuartos de pi. Fíjate, te va a dar lo mismo. Fíjate, te va a dar lo mismo. ¿Ahí entendiste más o menos cuál fue el procedimiento? Es hacer esa relación. Sí, sí. Joya. Cualquier cosa me consultás, mira que no hay drama. Parece sencillo, pero tiene su dificultad. Bueno, bien entonces. Intenten hacer estos y cualquier cosa me consultan. O sea, intenten hacer los que quedan, el C y el D. Y bueno, acá este les va a dar 0 directamente, así que también hagan el C y el D para ver cuánto les queda. Vamos a hacer el 3. ¿Esto lo vieron con Maricel? Cuando tienen ángulos de esta forma, 18 grados, 32 minutos, 25 segundos. Sí. Joya. Sí. Genial. Bueno, vamos a hacer el primero. Entonces, vamos a irnos para acá. Vamos a hacer... Esperen que a este le quiero sacar la flecha. Ahí estamos. Vamos a hacer el 3A. Yo ya voy a plantear directamente la suma. Fíjense que me dan cuánto vale cada ángulo. Me dicen, tenés un ángulo beta que vale 18 grados, 32 minutos y 25 segundos. Es una forma de medir ángulos. Tenés el ángulo gamma que vale 87 grados, 54 minutos y 47 segundos. Y me dicen en el inciso A, perdón que lo cerré, bueno, sumalo. Tenés estos dos ángulos, hacé la suma. Bueno, vamos a sumar entonces. Sumemos. Entonces teníamos que hacer, para el inciso A teníamos que hacer beta más gamma. Teníamos 18 grados, 32 minutos y 25 segundos, más 87 grados, 54 minutos, 47 segundos. Y tenemos que hacer la suma. Bueno, fíjense lo siguiente. Sumar ya sabemos todos. Acá lo interesante no es la suma, porque ya sumar sabemos, sino qué es lo que pasa con los grados, los minutos y los segundos. Fíjense que si yo hago los 25 más 47 me quedan 72 segundos, 32 minutos más 54 minutos me van a quedar 86 minutos, y 18 más 87 grados me van a terminar quedando 105 grados. Ahora, ¿qué pasa? Esto es como las agujas de un reloj, ¿no? Cada 60 segundos yo voy a tener un minuto. Entonces yo acá, cuando tengo 72 segundos, ¿no? Podría decir que tengo 60 segundos más 12 segundos, ¿no? ¿Se entiende esto? O sea, si yo sé que cada 60 segundos yo tengo un minuto, bueno, entonces esto lo voy a expresar de la siguiente forma. Voy a buscar que me aparezca algún 60, ¿no? Es como si yo le restara justamente los 60. ¿Por qué hago esto? Y porque yo sé que si acá tengo estos 60 segundos, en realidad son un minuto, ¿no? O sea, decir, te espero 72 segundos. O decir, te espero un minuto con 12 segundos, es exactamente lo mismo. Solo que lo estoy expresando de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que voy a hacer es restarle estos 60 de manera tal que me queden 12 segundos y acá yo le sumo un minuto más. 87 minutos.
el minuto que yo tenía acá en segundos lo paso a los minutos. ¿Para qué lo voy a dejar en el lado de los segundos? Entonces lo paso una vez más. Y acá teníamos otra vez lo mismo. Fíjense que tenemos 87 minutos. Los grados, hagan de cuenta que son una hora, ¿no? 60 segundos son un minuto, y 60 minutos son un grado. Entonces hacemos lo mismo. ¿Qué pasa? 87 minutos es lo mismo que decir que yo tengo 60 minutos más 27 minutos, ¿no? Entonces, estos 60 minutos, que yo sé que son un grado, lo paso para el lado de los grados, se lo sumo. Acá tengo un grado metido. Entonces lo saco. Entonces me va a terminar quedando que la suma esta, yo tengo 106 grados, por este minuto que yo le por este grado que yo le pasé, se me van 27 minutos y los 12 segundos que tenía antes. ¿Se entendió esto que fui haciendo? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Los demás también? ¿Sí? Joya. Eso tienen que tener, nada, tienen que tener cuidado. Vamos a hacer un ejercicio más que no está, que es parecido, o sea, no está en la práctica. Pongo adicional. Vamos a hacer este, 87 grados, este ángulo es muy parecido al que teníamos antes, 54 minutos y 85, no, mentira, y 25 segundos. Y vamos a hacer abajo 18 grados, 32 minutos y 40 segundos. Y ahora en vez de sumarlos, vamos a restarlos. Tienen que tener cuidado. Cuidadín, cuidadín. Bueno, restar también, sabemos siempre. O sea, es como restamos toda la vida. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense que ya en el lado de los segundos, acá tengo 25 segundos y yo le estoy restando 40 segundos. ¿Qué pasa? ¿Me quedo en negativo? ¿Se acuerdan como cuando teníamos, qué sé yo, 17 menos 9? ¿Se acuerdan que lo que hacían era, le robábamos acá, le sumábamos 10, le robábamos uno al de al lado y le sumábamos 10? ¿Se acuerdan que hacíamos eso? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Si yo le estoy restando más segundos o más minutos de los que yo tengo, le pido al de al lado, pero no me va a dar 1. O sea, yo acá tacho 1 y me voy a quedar con 53. Pero no me va a dar 10 como me daban antes. Ahora me va a dar 60, ¿no? Porque un minuto son 60 segundos. Entonces yo acá me va a dar 60 más los 25, me voy a quedar con 85 segundos. Y ahora sí, hago los 85 segundos menos los 40, ¿cuánto me va a quedar? Y 45 segundos. 45 segundos, hago los 53 que me quedaron menos los 32, me quedan 21 minutos. Y hago los 87 menos los 18 y me van a terminar quedando los 69 grados. Y este sería el resultado. Eso para que tengan la idea de qué pasa, ¿no? Cuando restan más de lo que tienen. Le tienen que pedir al de al lado. Es como aprender a sumar y a restar con unidades, decenas, centenas, como hacían cuando estaban aprendiendo a sumar. Solamente que acá, en vez de darme de a 10, me dan de a 60, ¿no? Si me llegara a pasar lo mismo en el lado de los minutos, también pido un grado son 60 minutos, y hago la suma, y hago la resta, perdón. Para que lo tengan en cuenta. Este ejercicio no está en la práctica. Bien. Fíjense en el B y en el C, que tienen además operaciones, ¿no? Los están multiplicando por un escalar. En este lo que tienen que hacer es hacer la suma, que es lo que teníamos acá, y dividirlo por 2. No hay mucho misterio. Cuando dividen por 2 lo tienen que distribuir. Se dividen los minutos, los segundos, y los minutos y los segundos. Y acá lo mismo, el 2 lo distribuyen. ¿Ok? O sea, cuando hacen 2 por gamma, 2 por 87, 2 por 54, 2 por 47,
y van a tener que ir, o sea, cuando hagan 2 por 47 les va a quedar un número bastante grande, le van a tener que restar 60, pasárselo a los minutos, le restan 60, se lo pasan a los grados, es así. Háganlos, no son difíciles, no es más que aplicar lo que les estaba comentando. ¿Hasta acá bien? ¿O estoy yendo muy rápido? Porque metimos 3 ejercicios en, no sé, en re poco tiempo. Por ahora bien, Sí, se entiende. es bastante fácil. ¿Está bien? Joya, joya. Los demás también. Es que, les digo una cosa, ya después pasada la práctica de funciones, lo demás es un camino de rosas. Ya la parte más difícil del curso de ingreso la pasaron. Fíjense que lo demás es trigonometría, aprenderse las relaciones estas en el trabajo práctico 11, que es la cotangente, que es la secante, que es la cotangente ya la dije, ¿no? Sí, que es el arco seno, cosas así, y hacer las igualaciones, pero no es para nada complicado. Sin embargo, bueno, lo tienen que saber porque pueden entrar a algún ejercicio, ¿no? En el parcial. Bueno, vamos a hacer el 4. Vamos a hacer cochine. Que nos pedía que demostremos, que demostremos, denme un segundito, perdonen, denme un cachito. Ahí está, disculpen, apareció en la oscuridad. Entonces cerré del todo la ventana porque hay un auto estacionado que yo me muevo y el reflejo del vidrio del auto me pegaba bien en el ojo, así que y me molestaba. Así que bueno, fíjense, vamos a imaginarnos, a ver, porque yo sé que pusieron formas. Ay, no me digas que no pusieron un triángulo rectángulo. No, vamos a tener que dibujar. ¿Cómo? Mira toda la figura geométrica y no me ponen la más básica. Triángulo rectángulo. Bueno, vamos a hacer esto. Estábamos por hacer el 4. No lo ponen porque saben que yo le dibujo bien. Encima no me lo... A ver, había una opción que era para que me lo tomen, ¿no? Sí, está prendido, así que lo dibujé tan mal que ni me lo detecta. Pero bueno, imagínense que eso es un triángulo rectángulo. Con mucho cariño. Acá tenemos el ángulo recto. Acá tenemos el ángulo, que vamos a llamarlo en este caso, vamos a llamarlo X. Tenemos A, estos son los lados, no es que sea 4A, vamos a hacer 4. Acá tenemos el cateto, uno de los catetos. Uy, no te puedo creer. A ver. Me desapareció, no veo el mouse. Agarré el cartelito del Zoom y ya no veo el mouse. A ver, van que me cachando. Porque lo cerré en vez de hacerle clic, como le hago siempre, lo cerré con la lapicera y me la dejó de detectar, lo veía solo cuando dibujaba. Wow. Entonces no sabía en qué parte de la pizarra estaba. Bien. Claro, te parecía como lo vemos nosotros. Nosotros no vemos el mouse. ¿No ven? No. Solo A cuando veces sí, a veces no. Recién miren. no lo veíamos. Mira. Igual por suerte esto, como ven, carga rápido. Qué justo. No, porque encima lo dejé de ver. Por ahí tendría que haber dejado de compartir y volver a compartir. Che, si no lo... Ahí está, vamos. 3 años. Wow, el profe menos apurado. Ahí está. Tenemos el cateto A, tenemos el cateto B y tenemos C, que es la hipotenusa, ¿no? Y nos piden demostrar que, en este caso, fíjense que lo ponen como seno, entre paréntesis, seno de alfa, entre paréntesis al cuadrado, más coseno de alfa, entre paréntesis al cuadrado. Van a ver que a veces, en vez de verlo así, lo van a ver como seno cuadrado de alfa más coseno de alfa al cuadrado, es igual a 1, es exactamente lo mismo. Pero en este caso lo ponen al cuadrado, es lo mismo. O sea, vamos a hacerlo de las dos formas. Seno de X
yo le puse X, en la fotocopia dice alfa. Es exactamente lo mismo. Lo que la fotocopia llamó alfa, yo lo llamé X. Y por más coseno cuadrado de X es igual a 1. Esto entonces es lo mismo que tener el seno cuadrado, seno de X más coseno de X, todo esto al cuadrado, todo esto al cuadrado igual a 1. ¿No? Vamos a, por un momento vamos a olvidarnos del 1. Vamos a trabajar entonces esta expresión. Una regla mnemotécnica les voy a dar, que me parece que ya se las había dado. Acuérdense del SO, K, TOA. Por si les cuesta acordarse qué es el seno, qué es el coseno, acuérdense. Seno, opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa. La C de coseno, adyacente sobre hipotenusa. T de tangente, opuesto sobre adyacente. Entonces, yo tengo seno de X, o sea, del ángulo X. ¿Qué es el seno? Y es el opuesto sobre la hipotenusa, habíamos dicho. ¿Cuál es el opuesto? El cateto opuesto, en este caso, va a ser A, ¿no? Mi cateto opuesto a X, fíjense que está del otro lado, que es el opuesto, es A. Y la hipotenusa, habíamos dicho que es C, ¿no? Entonces podríamos decir que cuando yo tengo seno de X, y seno de este ángulo X es opuesto sobre hipotenusa, lo que puedo hacer es hacer justamente esa operación. Opuesto, el cateto A, sobre la hipotenusa. Esto C. La hipotenusa era C. Esto me decían que estaba al cuadrado. Lo mismo con el coseno. El coseno que es el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el adyacente es B, la hipotenusa es C, todo esto al cuadrado. Distribuyo al cuadrado. O sea, ambos cuadrados, ¿no? Me queda A cuadrado sobre C cuadrado más B cuadrado sobre C cuadrado. Fíjense que tienen la misma base. ¿Hasta acá me van siguiendo? No estoy haciendo nada muy... Lo único que hicimos raro fue reemplazar. Fíjense que tienen... Uy, sí, perdón, ¿me ibas a hablar, Santiago? No, te intimidé. No, cualquier cosa me ¿Cómo? frena. Perdón? ¿Me nombraste? Ah, sí, porque justo vi que habías abierto el micrófono y hablé yo, entonces no te tomó. Habrá sido sin querer, entonces. Ah, Ninguna perdón. pregunta. Todo bien. Joya, mejor. Fíjense que tienen la misma base, entonces los podemos expresar de la siguiente manera. A cuadrado más B cuadrado es igual a sobre C cuadrado. Y ahora fíjense lo siguiente. Teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo acá arriba. O mentira. Acuérdense de esto nada más. Nuestra hipotenusa es C y los dos catetos son A y B. ¿Nosotros qué tenemos? Que la hipotenusa al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿No? Entonces yo sé que C al cuadrado es igual a A más B cuadrado. ¿Qué tenemos acá? A cuadrado más B cuadrado. O casualidad de C. O sea que esto nos termina quedando C cuadrado sobre C cuadrado. Y es por eso, y C cuadrado sobre C cuadrado se cancela, es por eso que es 1. Recordemos que todo esto es todo igual. Esto es igual a esto, igual a esto, igual a esto. O sea, lo que venimos desarrollando es esto. Entonces de acá concluimos, de donde salimos, si yo siempre respeté la igualdad, cosa que hicimos, que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Y acá queda demostrado, ¿no? ¿Qué ventaja tiene por ahí demostrarlo de esta forma? Y que no necesito una circunferencia de radio unitario. O sea, antes lo que teníamos es que la hipotenusa era 1, ¿no? En nuestra circunferencia de radio unitario nos guiamos con la hipotenusa. Acá la hipotenusa puede valer cualquier cosa, puede valer 500, o cualquier número, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo. Bueno, la demostración matemática sería esa.
Así que acá queda demostrado. Creo que es la primera demostración que hicimos, ¿no? Nunca habíamos demostrado nada. Pero bueno, esta es la primera demostración. ¿Se entendió? Lo que se tienen que acordar es básicamente esto, que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Bueno, ¿me siguieron No bien? sé si es la primera demostración, seguramente dimos alguna otra más. Puede ser, Lo que pasa ¿no? es que en el secundario normalmente te enseñan todo muy fórmula, y nunca te explican lo que es. Tipo, por Claro. ejemplo, la ecuación yo ni siquiera sabía que era que estaba ponerle restando de los dos lados. Si era pasar al otro lado. Ah, Nunca se claro, explica eso. claro. No, sí. Sí, es como que te dan ya... Sí, te lo dan como ya pensado, digamos. Onda, Claro, a mí esto me habían dado la fórmula, lo último, la demostración nunca la supe. claro. Sí. Sí, en matemática lo bueno es que todo tiene un porqué, nada... O sea, y lo lindo que tiene la matemática es eso, que nada viene del aire. Y está bueno eso, ver todo el razonamiento de decir, ¿por qué a mí me dan esto y por qué me lo dieron? ¿Por qué es así? Y bueno, si uno tiene ganas, lo busca o lo piensa y sale solo. La matemática tiene eso, que es como el razonamiento escrito, el pensamiento, digamos, del matemático, ¿no? Que en algún momento lo desarrolló. Hay cosas que son más lindas de demostrar que otras. Ya van a ver cuando tengan que demostrar el teorema de Lagrange, o teoremas así. Está bueno, a mí me gusta, a mí la verdad que me gusta. Pasa que, bueno, hay teoremas que son complicados, pero lo lindo es eso. Yo, por ejemplo, no sé, que cuando una función tiene un máximo, ya, ahora no van a entender nada. Pero la derivada es siempre, en ese punto es 0. Entonces, ¿y por qué? Bueno, ese criterio a mí me sirve para buscar máximos, ¿no? Yo busco cuando la derivada es 0. Bueno, ¿y por qué es así? Y bueno, lo podés demostrar, y eso es lo que en algún momento lo van a demostrar, y todo es así. Todo se puede demostrar en matemática y está bueno eso. Antes de seguir, corto la reunión y nos volvemos a meter así, no se me corta la explicación por la mitad, y calculo que hoy vamos a terminar más temprano, porque venimos con mucha inercia. Así que nos volvemos a conectar ahora en un ratito. Voy a tardar en abrir la reunión porque se me va a tener que procesar el video que se me fue grabando. Así que se me procesa y abro la reunión. Nos vemos en un cachitito. Dale. Dale. Allá. Bueno, no se corta más. A ver. Capaz que tengo que parar. Ahí está. Bueno, seguimos un cachito más entonces. Bueno, ya demostramos entonces la identidad de esta trigonométrica. Vamos a seguir. En 5, esto es lo que explicó Marisela lo último, ¿no? Vamos a verlo igual muy parecido, pero vamos a demostrarlo, digamos, como para cualquier ángulo. Vamos a hacer esto. Vamos a tener que dibujar, yo voy a tener que dibujar, ¿cuál era? El 5. 5. Tenemos un triángulo rectángulo. Es raro, no sé por qué no me lo detecta más. Pero, ahí está un poquito más aceptable. Tenemos un ángulo alfa, tenemos un ángulo beta, y tenemos los catetos, vamos a hacerlos en rojo. A, B y la hipotenusa C. Nos piden en el A demostrar lo siguiente, que seno de alfa menos 90 grados, ¿no? Esto, no, mentira, al revés, eso, 90 grados menos alfa. Disculpe. Menos alfa, gracias.
es igual a coseno de alfa. ¿No? Tenemos que demostrar esto, que el seno de 90 grados menos alfa, o sea, menos el ángulo este que tenemos acá, es igual al coseno de alfa. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Alfa y beta no sabemos cuánto valen. El único que sabemos cuánto vale es el de 90. Entonces, yo sé que 180 grados, o vamos a expresarlo de otra manera, vamos a decirlo al revés. Yo sé que beta más alfa, más el ángulo que sí conozco, que es de 90, porque es un triángulo rectángulo, la suma de estos ángulos tiene que ser igual a ¿qué? A 180 dijimos. 180 grados, ¿no? Bueno, el 90 y el 180 los paso el 90 para el otro lado y me queda lo siguiente, que beta más alfa tiene que ser igual a 90, ¿no? Me queda 180 menos 90, 90. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. No sé cuánto vale beta, pero lo puedo pasar para el otro lado restando. O mentira. No sé cuánto vale alfa. Y también lo puedo pasar para el otro lado restando. Entonces vamos a pasar a alfa, no a beta. Vamos a quedarnos con beta y me quedan 90 menos alfa. Wow. Obtuvimos esto. Que para que se cumpla, que la suma interna de los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180, se tiene que cumplir esto. Que beta tiene que ser igual a 90 menos alfa. Fíjense que nosotros justo tenemos esto acá. O sea que 90 menos alfa es beta, es lo que obtuvimos recién, ¿no? 90 menos alfa es beta. O sea que tener beta o tener 90 menos alfa es lo mismo. Entonces lo que estoy diciendo acá es que el seno de beta es igual al coseno de alfa. Bueno, podemos probar. Fíjense. O sea, antes lo habíamos visto con el seno de 60 es igual que el coseno de 30, ¿no? Bueno, acá no sabemos cuánto valen. Acá pueden valer cualquier cosa. Bueno, veamos. Vamos a hacer entonces, ¿qué es el seno de beta? El seno de beta es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto de beta es b, ¿no? Entonces, opuesto sobre hipotenusa, me queda b sobre c. Me queda b sobre c. Y del otro lado, coseno de alfa, ¿qué es? Es el adyacente de alfa sobre la hipotenusa. El adyacente de alfa es b. Fíjense que es el que lo toca, ¿no? Pero que no es la hipotenusa. Entonces, b sobre c es igual a b sobre c. Y ahí queda demostrado, ¿no? Estoy haciendo exactamente la misma operación. Entonces sí, esto que tenemos acá arriba, verifica lo que teníamos antes. Ahí quedó demostrado. Bueno, este es muy parecido, el B. Este se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Vamos a ver qué pasa con la tangente. Entonces vamos a hacer el C. A mí me dicen, demostrar que la tangente de 90 menos alfa es igual a 1 sobre la tangente de alfa. Una vez más, lo mismo, tenemos 90 menos alfa, demostramos que es lo mismo que tener beta, ¿no? Entonces, de un lado tenemos la tangente de beta es igual a 1 sobre la tangente de alfa. Y acá no es más que reemplazar lo que tenemos. La tangente de beta, ¿qué es? Recordemos, tangente que es opuesto sobre adyacente. El opuesto es B, el adyacente es A, ¿no? Por el triángulo este que tenemos acá. El opuesto a beta es B, y el adyacente es A. Entonces, si es opuesto sobre adyacente, me va a terminar quedando, ¿qué dijimos? B sobre A. Me queda que B sobre A es igual a 1, y ahora en vez de trabajar con beta, trabajamos con alfa. Tangente de alfa, ¿qué es? El opuesto
sobre el adyacente. A sobre B, ¿no? El opuesto a alfa es A y el adyacente es B. Opuesto sobre el adyacente, A sobre B. Me termina quedando A sobre B. Acá cuando opero matemáticamente, la B me pasa para arriba, el A me queda abajo, entonces me termina quedando que B sobre A es igual a B sobre A. Es lo mismo. Entonces podemos decir que las expresiones de las que partimos están bien. También. Entonces esto verifica. ¿No? Perfecto, entonces. Bueno, esa es la demostración, ¿no? El razonamiento que se sigue para llegar a estas igualdades. Les queda a ustedes demostrar esta, que es muy sencillita, así que prueben si pueden hacerlo ustedes. De todos los problemas estos que están acá, van a ver que van a ser 3, capaz que con suerte hacen 4, y se dan cuenta de que son todos muy parecidos. El más difícil de todos, el más difícil, o sea, son todos bastante sencillitos porque es todo trabajar con trigonometría, que, a ver, no le quiero quitar el mérito a la trigonometría, pero uno cuando ya se hace amigo del seno, del coseno y del teorema de Pitágoras, la realidad es que la trigonometría la maneja como si nada. Así que no son problemas difíciles. Lo único, la dificultad radica por ahí en encontrar dónde está el triángulo rectángulo, ¿no? Recuerden que seno, coseno, tangente y todo esto, si yo tengo un triángulo que no es rectángulo, chau, olvídense del seno y del coseno. Las relaciones pitagóricas sirven justamente para los triángulos rectángulos. Pero bueno, tenemos la suerte de que aparecen en todos lados, o siempre uno se la puede rebuscar para hacer que aparezca un triángulo rectángulo. ¿Dónde podemos hacer el 6? Vamos a hacer el 6. Como no lo puedo traer, vamos a leerlo bien primero, porque como no lo puedo copiar y no lo puedo pegar, como podía antes, capaz de reactualizar y no lo puedo, no hay problema. No, vamos a suponer que no. Fíjense, es más, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Esperen que voy a cerrar un poquito las pestañas de las cámaras y vamos a dibujar para ir más o menos imaginándonos. Vamos ahí en azul, está bien. Fíjense lo que nos dice el 6. Dice, un ferrocarril une en línea recta 2 ciudades A y B. Entonces vamos a imaginarnos. Tengo la ciudad A, tengo la ciudad B, vamos a hacerla un poquito más abajo, tengo la ciudad B, y un ferrocarril las une en línea recta. Me dicen, una tercera ciudad C dista de las vías 22 kilómetros. O sea, hay una ciudad C que no me dicen dónde está, pero me dicen que dista 22 kilómetros. Tenemos una ciudad C por acá. Siempre las distancias son perpendiculares, ¿no? O sea, esta distancia que tenemos de acá hasta acá, este tramo, ¿cuánto van a ser los 22 kilómetros que me dijeron? No le pongo la unidad porque si no me va a quedar corta. Y vamos a poder trazar un triángulo. Acá y acá. Bueno, imagínense que eso es un poco más derechito. Vamos a borrar el 22 y lo voy a poner del otro lado. Ahí. Hasta ahí. Esto que teníamos acá, esta distancia, eran los 22 kilómetros. Entonces me dicen, fíjense, el ángulo que forman CAB es de 30 grados. ¿Cuál es el ángulo CAB? Y es el ángulo que une C, A y B. O sea, el que me queda acá en el medio. Este acá. Este acá es 30. Y el ángulo que une CBA, ¿no? O sea, CBA
es de 48. Este de acá, vamos a hacerlo por afuera, son 48 grados. Y tengo que calcular cuál es la distancia de A a B. O sea, esta distancia que la voy a marcar en rojo, que va desde acá hasta acá, es la distancia AB. ¿Se entendió el gráfico que fui haciendo? Es más o menos a ir armándome el plano con los datos que me van diciendo. ¿Alguno no lo ve? O sea, que no lo vea de que no entienda por qué hice esto. ¿O se entendió bien? Bueno, vamos a hacerlo. Se entendió, pollo. Entonces teníamos nuestro triángulo. Vamos a hacer, teníamos las ciudades. A ver, esperen que me mandaron un mensaje. Todo ok, pollo. Tengo A. Por acá tengo B. Y teníamos por acá arriba AC. Nos quedaba oso. Lindo triángulo. Imagínense, son todos triángulos, ¿no? Acá teníamos los 22 kilómetros, acá teníamos 30 grados y acá teníamos 48. Teníamos que hallar la distancia que va desde A hasta B, o sea, esta distancia acá. Vamos a llamarla distancia D. ¿Les parece? Fíjense, si esto estuviese, es más, a ver, voy a ponerle un poco más de esmero al gráfico este. Vamos a hacer lo siguiente. Pero voy a hacer trampa. A ver, vamos a borrar esto. Todo vamos a borrar. Vamos a poner esto por acá. Ese es el punto B. Vamos a hacer acá. Acá hasta acá. Blanco. Lo mismo, de acá hasta acá. Blanco. Porque si no quedaba muy feo, la verdad. Ahí está. Ah, miren, hasta línea punteada. Ahí. Uso. Más, esperen que antes de acomodarla voy a borrar la que ya teníamos. Joya. Ay, no la puedo volver a agarrar. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí está un poquito más lindo, ¿no? Un poquito nada más. Y ahora sí. Y acá teníamos la ciudad, vamos a borrar esto. Teníamos la ciudad B. Entonces acá teníamos los 30 grados. Acá teníamos, esto acá lo borramos. Y acá teníamos los 48 grados. Y esta distancia que tenemos acá son 22 kilómetros. Fíjense, si bien yo no tengo un triángulo rectángulo, lo que tengo son dos triángulos rectángulos, porque puedo decir, en esta distancia, que justo está más o menos a la mitad, no necesariamente tiene que estar a la mitad, tengo un ángulo recto acá y tengo otro ángulo recto acá, ¿no? Entonces, yo tengo que calcular la distancia D. Calcular la distancia D no es lo mismo que calcular la distancia que hay de acá hasta acá, más la distancia que hay de acá hasta acá. Sí, es exactamente lo mismo. Ahora hay que estirar un poquito esto. Fíjense que D y el segmento este, que vamos a ponerle por nombre, K y L, es lo mismo. O sea, yo sé que K más L es igual a D, ¿no? Se ve acá. ¿Por qué lo voy a hacer de esta forma? Y porque fíjense, yo ya tengo justamente un cateto del triángulo este y tengo un ángulo. Mediante relaciones voy a poder llegar a sacar cuánto vale K y cuánto vale L. Fíjense, vamos a trabajar con el primer triángulo, con el de la izquierda. Yo tengo que seno de 30, ¿a qué va a ser igual?
O sea, el seno del ángulo este que tenemos acá a la izquierda. El seno que era igual al opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a llamarle H1. Y a esta hipotenusa, H2. Entonces, seno de 30, el opuesto son los 22 kilómetros. Los 22 kilómetros sobre la hipotenusa que no conocemos. Pero tengo todo número. Yo puedo despejar justamente cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa, H1, vale 22 kilómetros sobre el seno de 30. Hacen esta cuenta con la calculadora y les va a quedar lo siguiente, que H1 es igual a 44 kilómetros. Bueno, bien, tengo la hipotenusa. No me sirve para nada porque, o sea, no me responde el problema. Yo calculé cuánto es la distancia de A a C recién acá. Pero yo la que necesito es K, para después sumársela a L y calcular D. Bueno, pero ya con la hipotenusa lo que puedo calcular es el adyacente. ¿Por qué? Porque yo sé que el coseno de 30, o sea, del mismo ángulo que usamos hoy, coseno de 30, es igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿No? Entonces, ¿el adyacente cuál es? Es el que nosotros llamamos K. Sobre la hipotenusa es lo que nosotros averiguamos recién. La hipotenusa son los 44 kilómetros. 44 kilómetros. Entonces K termina quedando que K es igual a 44 kilómetros, vamos a decir 44 kilómetros por coseno de 30. Entonces le va a terminar quedando que K es igual, cuando hagan la cuenta, le va a quedar un número con una raíz que si lo aproximan es más o menos parecido a 38,11 kilómetros. ¿Se entendió lo que hicimos? En realidad, nosotros lo que necesitábamos era el cateto adyacente de este triángulo. ¿Qué pasa? Cuando íbamos a la definición, o sea, relacionamos cateto adyacente con el coseno, ¿no? No hay otra. Entonces, cuando íbamos al coseno, veíamos que nos faltaba la hipotenusa. Entonces, primero tenemos que calcular la hipotenusa, teníamos el cateto opuesto, con el seno lo relacionábamos y lo hacíamos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Joya. Para ustedes, ¿hay un camino? Porque yo hice de esa forma, ¿no? Digo, bueno, voy a usar coseno, voy a usar seno y hago la relación. ¿Se les ocurre en vez de usando seno y coseno, por ahí hay algún camino más fácil? De calcular K y de calcular L. Ahora, Pitágoras. claro, pero si yo uso Pitágoras, fíjate que si yo uso Pitágoras, yo no tenía ni la medida de H1 ni de K. De principio no, entonces ni idea. Ni idea. A ver qué dice. Con la tangente. Fíjense que si yo soy vivo y me acuerdo de la tangente, ahora ya resolvimos. ¿Cuánto vale K? Con senos y cosenos. Vamos a dar la otra posibilidad con la tangente. O sea, vamos a resolver el triángulo 2, ¿no? El H2. Fíjense que mi problema era que tanto el seno como el coseno involucraban la hipotenusa. Por eso es que yo necesitaba la hipotenusa. Pero si hubiese dicho, la tangente me involucra el opuesto y el adyacente. Tengo el ángulo, tengo el opuesto, no se mete la hipotenusa, la tengo servida. Entonces para el triángulo 2, vamos a poner T2, ¿no? Del triángulo 2. Yo sé que la tangente de 48 grados, ¿a qué va a ser igual? Al opuesto sobre el adyacente. O sea, el opuesto de los 48 van a ser los 22 kilómetros que nosotros tenemos acá, y el adyacente es L. Entonces me termina quedando los 22 kilómetros sobre el adyacente, que es L, que no lo conocemos. Y fíjense que es sencillo, que nos queda despejar L. L termina siendo igual a 22 kilómetros sobre tangente de 48. Y les tendría que dar que L, entonces, L es igual a 10, más o menos,
redondeado, 19,81 kilómetros. Entonces fíjense en este caso que había dos maneras, ¿no? De intentar resolverlo. Con los dos llegábamos al mismo resultado. Por ahí era uno un poco más engorroso, pero si tenemos en claro las relaciones trigonométricas, nos damos cuenta que por ahí lo podemos hacer más fácil. ¿Cuánto va a ser D, entonces? D habíamos dicho que era L más K. Entonces, tenemos que D es igual a los 19,81 kilómetros. Perdón, me estoy riendo porque me acordé de una cosa de análisis 2. Más 38,11 kilómetros. O sea, esto lo que tenemos acá es L y esto que tenemos acá es K. Kilómetros. Hago la suma, me termina quedando que D es igual a 57,92. ¿Se entendió? Sí. Joya. Fíjense que no fue más usar las relaciones trigonométricas. Recién me reía porque cuando vean integrales dobles, o sí, cuando vean integrales, qué lindo que suena, ¿no? Cuando vean integrales dobles. K es una, K no sé por qué a todos los profesores les encanta, cuando hay una constante, vieron que yo le ponía C, decíamos todo esto que son todos números, le ponemos C y seguimos, bueno, los profesores a todas las constantes les ponen K, les gusta ponerle K, al menos a los de análisis 2. Y me acuerdo que estábamos con un compañero, esto encima va a quedar grabado, el profe irresponsable. Me acuerdo que estábamos con un compañero y el profesor le había quedado, y eso, y en las integrales dobles se usa mucho la constante K y se definen, las integrales dobles por lo general se definen en ángulos, entonces te dice, bueno, este ángulo va de 0 hasta pi, o sea, da medio giro. Entonces con integrales por lo general te queda un pi. Y me acuerdo que con un compañero una vez estábamos ahí en la clase y nada, de boludos, de inmaduros, nos reíamos porque el profesor le había quedado más capí. Entonces decía el profe, más capí, y a un compañero le gritó, profe, no le puede cambiar el nombre de la constante porque se presta para reírse. Y nada, me acuerdo que estábamos tentados, qué boludo, qué tiempo de presencialidad. Una inmadurez, pero bueno, me acuerdo, cada vez que veo el más K, me acuerdo de eso, del más capí. Bueno, acá tenemos entonces el 6 resuelto. Para mí el 6 era el más complicado de todos. Qué sé yo, los demás son, lo sumo, la dificultad que van a tener es que les van a poner un ángulo así, pero lo pueden meter en la calculadora y se lo calcula, onda, seno, coseno, todo eso con la calculadora. Qué sé yo, podemos hacer, a ver, vamos a hacer el 7 y listo. No quería mover eso. ¿Para dónde podemos ir? Para que voy a hacer una línea, hice todo junto. Voy a hacer una línea para que cuando pase la pizarra, si hay uno que no pudo estar, vamos a hacer en azul. Línea divisoria. Ahí está, para que sepan que corresponde a cada cosa. Vamos a hacer el 7 acá abajo. 7. Fíjense que nos dicen, desde la terraza de un edificio se observa con un ángulo de depresión, se ve que estudia ingeniería porque tiene depresión, no, mentira. Se observa con un ángulo de depresión 15 grados. O sea, con un ángulo de depresión de 15 grados, un automóvil que se encuentra a 200 metros del pie del edificio. ¿A qué? Jero, pará. No. Sí. Pero miren estamos recién en el ingreso, por favor. Pero miren la peli que soy yo. Miren la peli que soy yo. Se piensa que... es linda, a mí me encanta,
Pasa que yo estoy en una etapa de crisis porque la semana que viene, si no cuento mal, son 5 los parciales que tengo que rendir la semana que viene. Así que esta semana está siendo a full. Pero nada, estoy contento, me gusta. Aparte van a ver que se disfruta, créanme. Entonces, de la terraza de un edificio se observa con un ángulo de depresión de 15 grados un automóvil que está a 200 pies del edificio. 202 metros, perdón, del pie del edificio. ¿A qué altura se encuentra la terraza? Sencillo. Lo que nos está diciendo. Estoy en un edificio. ¿Qué hago? ¿Dibujo el edificio? No. Vamos a hacer ahí. Estoy en la terraza del edificio. Me paro en la punta del edificio y miro para abajo un autito que está acá. El auto es una caja. Porque entre tener una caja y tener un auto es lo mismo. Y el ángulo de depresión significa, ¿no? Vamos a usar la línea recta de nuevo porque no me van. En mi vida, en todo el curso de ingreso, creo que no dibujé una línea recta. Lo que es el pulso. Ahí. Tenemos acá. Y tenemos acá. Blanco. Bueno, imaginen que los edificios suelen ser derechos. Te digo, por si alguno va a estudiar ingeniería civil, que hacen edificios, los edificios suelen ser derechos. Pasa que este es un edificio vanguardista. Pero vamos a suponer que es derecho. Y me dicen que el ángulo con el que mira es de 15 grados, o sea, el ángulo de depresión, el ángulo hacia abajo, y que la distancia desde el auto que está mirando hasta el edificio son 200 metros. ¿Qué es lo que hay que calcular? La altura del edificio. O eso nos quedamos sin tiempo. La altura del... Ay, me redesconcerté con eso. La altura del edificio. Fíjense, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un ángulo acá que es beta. No sabemos cuánto vale beta. O sea, no sabemos hasta ahí. Porque yo sé que el ángulo este de 15 grados más el ángulo beta me tienen que sumar 90 grados, ¿no? Para que estos 90 que suman a los 90 que tengo acá, me sumen 180. Entonces, me queda que beta es igual a 90 grados menos 15 grados. Me termina quedando entonces que beta es igual a 75 grados. O sea que beta 75 grados. Bueno, y acá es sencillo, tengo que calcular la altura del edificio. Fíjense que justo la altura del edificio, que la podemos llamar, las alturas van a ver que la suelen representar con la letra H. Y vamos a ponerle a la hipotenusa, vamos a llamarla, no sé, C, como veníamos haciendo. Y yo lo que tengo que averiguar es H. Tengo el ángulo. Me doy cuenta que es el cateto opuesto, ¿con qué lo relaciono? Con el seno. El seno opuesto sobre hipotenusa. Yo sé que el seno de 75 grados va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto H sobre la hipotenusa, que me estoy dando cuenta que la hipotenusa no la tenemos. Y nos va a terminar quedando que la altura es igual al seno, vamos a hacerlo así, a la hipotenusa, AC sobre vamos a hacerlo más fácil, Profe, ¿no era más fácil usar tangente? Sí, va a ser lo mismo que antes y es más fácil usar la tangente. Muchas gracias. Tangente de 75 grados, muy bien, muy atento. Es igual al opuesto, o sea, H sobre el adyacente, los 200 metros. Entonces, me queda que la altura es igual a los 200 metros por la tangente de 75 grados. No la tengo hecha esta cuenta, pero vamos a hacerla. H es 200 por la tangente de 75. Me da
A ver, H sobre adyacente. Me da que la altura son 746 metros, pero para un edificio, sí, bastante alto, ¿no? Hay que subirse. No me termina de cerrar, onda, puede. Hay que estar ahí parado mirando el autito. Sí, encima en un edificio torcido, porque si me decís que está derecho, bueno, probamos. 746 metros. Puede ser, son casi 8 cuadras de edificio. La verdad que me parece muchísimo. Pero puede ser capaz que está en un rascacielos. Porque, a ver. O salvo que ¿saben qué puede ser? Salvo que estemos tomando mal a ver. Ay, no. Quería tocar acá. Salvo que estemos tomando mal el ángulo este de depresión. Claro, salvo que el ángulo de depresión, en realidad yo tengo la horizontal para allá, y el ángulo de depresión sea este. ¿No? Entonces, ahora tiene más sentido. Si este es 15, este es 75, ¿no? Porque me queda, entre estos dos forman 90. Fíjense que entre Claro. acá forman 90. Tengo un ángulo de 75 y acá tengo entonces un ángulo de 15 grados, ¿no? Porque tengo que llegar a los 90, me quedan 90 menos 75, 15 grados. Entonces, fíjense que ahora me queda que la tangente de 15. Y a ver ahora cuánto da. El edificio más alto del mundo tiene 828 metros. Bueno, estaba ahí, competía. Me queda entonces 200 por la tangente de 15. Y ahora me da 53 metros, que es un poco más creíble. Entonces, me quedó el chat acá. Bueno, 59 metros. Por ahí esa es la altura de la terraza del edificio. Bueno, importante. Cuando les den los problemas, así como me pasó a mí recién, y haya un número que les dé así, como recién, que me da el edificio de 800 metros. Se le fue a Gerón. Ah, ¿me escuchan ahí? Hola, 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 hola. Ahí está, ¿volví? Ahí volviste. Sí. Joya, menos mal. Lo que le estaba diciendo, importante, cuando hagan los problemas, más que nada, bueno, o sea, vayan teniendo ojo para eso ahora. Por ahí en matemáticas no tanto, pero en física sí. Donde en física, qué sé yo, como me pasó recién a mí, un edificio de 700 metros, y les tiene que empezar, como me hizo ruido a mí, tienen que decir, acá hay algo, me parece muchísimo. Claro, Algo estaba mal, sí. Les va a pasar por ahí ahora que están viendo el tema de unidades, me acuerdo que había un problema de, cuando vean la densidad y todo eso, que le van a pedir unos cambios de unidades, había un problema que con la densidad sacabas la masa de un disco, algo así. Me acuerdo que un chico había mezclado las unidades y le daba, no sé, como que una esferita de metal de, qué sé yo, de 5 centímetros de radio, que pesaba 800 kilos. Y, ¿viste? Si bien los problemas están, digamos, inventados, no se salen de lo lógico, no se van. claro, nunca te dan algo tan Claro, cuando les pase como a mí, que algo les haga ruido, bueno, fíjense. Y bueno, nos dimos cuenta que era por el ángulo de depresión, claro, eran 15 grados comparados con la horizontal, ¿no? Ahí tenemos esta horizontal, la flechita, 15 grados para abajo, y ahí me encuentro con la recta de visión, o sea, con la recta que une lo que yo veo con el auto. O sea, donde estoy yo con el auto. Y ahora tiene mucho más sentido. Porque de los 700 y pico de metros, ni ves el auto tampoco. Todo mal. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, les va a salvar las pautas.
Bueno, lo mismo el tema de las unidades. Acá no importa mucho. O sea, yo pongo las unidades porque lo correcto es escribirlas, ¿no? Pero si no las llegan a poner acá en matemática, no pasa nada. En física sí, y tengan cuidado porque las unidades también son una alarma de que algo estoy haciendo mal o que estoy haciendo bien. Si tienen que calcular el radio de una circunferencia y les queda que el radio en kilogramos, o sea, una distancia les dan kilogramos, y es que algo están haciendo mal, en algún lugar le pifiaron. O sea que acostúmbrense a poner las unidades 100. O qué sé yo, un tiempo. Calcula el tiempo en el que cae la pelota. Me da el tiempo en metros. No, hay algo que está mal. Sí, claro, hay algo que no cierra. Así que acostúmbrense también a poner las unidades y a tener el criterio este. Es decir, cuando algo que me da desfasado está mal. Bueno, camaradas, se está por terminar ya la reunión, pero ya el TP10 es más, ya, miren, ya a las 6 justito. Pero ya la clase de hoy terminó. No sé si tienen alguna consulta, si no, ya cerramos por hoy y nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa díganme y vuelvo a abrir, pero todo bien. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Fíjense que ya quedan pocas clases, así que si vienen medio atrasados, pónganse al día, que ya falta poco y nos falta mucho para rendir. Sí, bueno, les mando fuerzas, suerte con física también y nos vemos la semana que viene. Chau, Jero. Cuídate. Dale. Nos vemos. Nos vemos, Jero. Hasta luego, nos vemos. Chao.